Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión especial de TV UNAM. Nos da muchísimo gusto saludarlos desde el auditorio Alfonso Caso, aquí en Ciudad Universitaria, donde en unos minutos está por comenzar el Foro Reforma Constitucional en materia de justicia. Se trata de un ejercicio académico que tiene el objetivo de reflexionar, debatir y analizar una de las iniciativas que fueron enviadas por el Poder Ejecutivo al Congreso para ser modificadas el pasado mes de febrero. Y este tema se ha convertido en uno de los más relevantes de la agenda nacional y precisamente contará con la participación, la reflexión y el conocimiento de los investigadores y especialistas universitarios para acercarnos a este tema. Este foro tendrá lugar a lo largo de 4 días en las distintas sedes de los organizadores, que son la Facultad de Derecho, la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, la Facultad de Estudios Superiores Aragón y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad. Vamos enseguida con la ceremonia de inauguración para volver en unos minutos con la primera mesa, que también tendrá lugar en este que es uno de los auditorios más emblemáticos de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Sigamos pues con la ceremonia de inauguración del Foro Reforma Constitucional en materia de justicia. Muy buenos días. La Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a la inauguración del Foro Reforma Constitucional en materia de justicia. Presiden este acto el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. El maestro Hugo Concha Cantú, abogado general de la UNAM. El doctor Diego Valadez Ríos, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. La doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho. La maestra Nora del Consuelo Goris Mayans, directora de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. El maestro Fernando Macedo Chagoya, director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Y la doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Saludamos la presencia de autoridades universitarias, de panelistas, investigadores, profesores y académicos de las entidades organizadoras, así como de quienes a través de redes sociales hoy nos acompañan. Señoras y señores, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio a este acto, tiene la palabra el maestro Hugo Concha Cantú. Señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Leonardo Lomelí Vanegas, señor doctor investigador emérito de nuestra universidad y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, doctor Diego Valadez, doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de nuestra muy querida Facultad de Derecho, maestra Nora del Consuelo Goris Mayans, directora de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, maestro Fernando Macedo Chagoya, director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, doctora, mi directora,
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad, Mónica González Contró. Señoras, señores, saludo al señor presidente del tribunal de nuestra universidad, al señor secretario de Seguridad y Atención Universitaria y autoridades, funcionarios, funcionarias, público en general. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Sean ustedes muy bienvenidos. Durante el mes de febrero de este año, como es del conocimiento general, el titular del Ejecutivo Federal mandó un conjunto de 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales al Congreso de la Unión en temas de muy amplia y diversa, muy variada temática. Una de estas iniciativas versa sobre una profunda transformación al Poder Judicial Federal, en donde se busca cambiar de raíz su modelo de gobierno, su administración y su organización en general. Esta iniciativa, a diferencia del grueso de proyectos enviados en febrero y que se quedaron pendientes de ser analizados por la siguiente legislatura, ha sido retomado una vez pasada la elección presidencial del 2 de junio, y hay que decirlo, retomado con mucha vehemencia por parte del propio Ejecutivo Federal. Lo que ha quedado claro, tanto por el presidente de la República como por la virtual presidenta electa, es que se trata de una reforma que se intenta aprobar por el nuevo Congreso, incluso desde el inicio de sus funciones en el mes de septiembre, antes de que termine su mandato el actual presidente López Obrador. Para lograr este objetivo, la Cámara de Diputados ha organizado una serie de foros para discutir los principales aspectos y contenidos de la iniciativa. Por la enorme importancia del tema y la trascendencia que su aprobación acarreará para el país en su conjunto, la Universidad Nacional Autónoma de México decidió organizar un foro de este tema en donde se analice, debata y se propongan alternativas e ideas que puedan contribuir a un mejor proyecto de un nuevo modelo de justicia en el país. Este foro y sus mesas no buscan repetir el ejercicio que el Congreso de la Unión lleva a cabo, sino generar un espacio más bajo la óptica y estándares académicos que enriquezcan justamente esta enorme e importante discusión nacional. El Foro Universitario sobre la Reforma Constitucional en materia de justicia partirá de la contribución y trabajo de las 4 entidades de la UNAM que cuentan con área de docencia e investigación justamente en materia jurídica. La Facultad de Derecho, bajo la dirección de su directora, la doctora Sonia Venegas, la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, bajo la dirección de la maestra Nora Goris Mayán, la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, bajo la dirección del maestro Fernando Macedo Chagoya, y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, bajo la dirección de la doctora Mónica González Contró. Todas ellas se unieron justamente para poder llevar a cabo este foro a través de 7 mesas que comprenderán distintas temáticas que a continuación se las mencioné. Pero estas 7 mesas han sido organizadas justamente a través de las propias propuestas que las 4 entidades hicieron justamente para los ponentes, para los y las ponentes que en ellas participarán. Además de profesores e investigadores que estarán en estas mesas de análisis y discusión, se han invitado también a otras personas cuyo trabajo es de enorme relevancia en el estudio de la justicia, tales como profesores y profesoras de la Facultad de Ciencias Políticas, o bien la directora del Instituto de Investigaciones Históricas, el director del Instituto de Investigaciones Filosóficas, así como el titular del Programa de Derechos Humanos de esta universidad o el director del Centro Universitario en Tlatelolco. Todas y todos los participantes guardan, y esta fue una condición en la organización justamente de este foro y de sus mesas, una relación activa con el quehacer universitario, como personal académico, como profesoras y profesores de asignatura, como tutores o participantes en proyectos de investigación. La idea justamente es que el foro sea auténticamente una voz de la universidad que contribuya justamente a este debate. La colaboración entre las entidades participantes también se materializa en las sedes donde se desarrollarán las mesas. El día de hoy, al finalizar esta inauguración, la Mesa 1, relativa a la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
tendrá verificativo en este mismo auditorio bajo la supervisión y moderación de nuestra Facultad de Derecho. La mesa 2 y 3, relacionadas con dos de los órganos que se proponen crear en la propuesta de reforma, el órgano de administración judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, ambos órganos que buscan sustituir al actual Consejo de la Judicatura Federal. Estas mesas se llevarán a cabo en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón el día de mañana. La mesa 4 y 5 se llevarán a cabo en el Centro de Estudios Municipales de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán el día miércoles 31. Estas mesas abordarán el tema de elección de jueces y magistrados por voto popular, así como también el tema de la justicia local en nuestro país. El último día, el jueves 1 de agosto, se llevarán a cabo las dos últimas mesas en el auditorio Héctor Fix-Amudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas. La mesa 6 versará sobre los efectos generales de la suspensión en control de la constitucionalidad de normas generales y la mesa 7 sobre el tema de justicia expedita. Como ven ustedes, son temas generales en donde se busca que los distintos participantes gocen de verdadera libertad para plantear temas diversos que están relacionados con las principales temáticas. El sistema de justicia mexicano, como un conjunto de instituciones, procedimientos de diferentes tipos y naturaleza, requiere reformarse periódicamente para fortalecerse y mejorar su funcionamiento. Eso no está en duda. Es inescapable su reforma periódica en un ámbito de la vida justamente tan amplio y tan importante, y más en un sistema de derecho escrito que con el tiempo rápidamente sus normas muchas veces quedan caducas o quedan atrás de la fuerte realidad social. Pero la reforma judicial debe partir necesariamente de un cuidadoso estudio de su funcionamiento integral, de sus partes y de todo aquello que efectivamente puede mejorar y fortalecer al sistema y a sus partes. Este fortalecimiento debe reflejarse en un sistema cada vez más eficiente, más accesible a la población y más independiente, al margen de ideologías políticas o de ocurrencias superficiales. Para ello, nuestra universidad llevará a buen puerto este foro y sus mesas. Hago votos por lograr cumplir con los objetivos planteados en cada una de las mesas y que todos los participantes y todas las personas que asistan disfruten esta discusión, disfruten este análisis y yo por mi parte les doy desde ahora mi más grande agradecimiento. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Hace uso de la palabra la doctora Sonia Venegas Álvarez. Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Es para mí un gran honor y un enorme gusto poder estar el día de hoy en esta ceremonia de inauguración de los foros de reforma constitucional en materia de justicia organizados por la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de sus entidades involucradas con el estudio y análisis del derecho, la Facultad de Derecho, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la FES Acatlán, la FES Aragón y la Oficina de la Abogacía General. Saludo con mucho aprecio al doctor Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, al maestro Hugo Concha Cantú, abogado general de la UNAM, al doctor Diego Valadez, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas, al maestro Fernando Chaboya, director de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, y a la maestra Nora Goris, directora de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Saludo también a las profesoras y profesores, colegas participantes en este foro,
a los funcionarios, a las alumnas y alumnos que nos acompañan el día de hoy en este auditorio. A lo largo del decurso de la historia, pocas preguntas se han formulado con tanta persistencia y con la peculiaridad de haberse atendido por diferentes pensadores, filósofos, literatos o juristas, como es el caso de la interrogante: ¿qué es la justicia? La justicia no es solo un ideal o un concepto abstracto, puesto que es también una realidad que impacta en la vida de cada ciudadano, pasando desde el acceso efectivo en condiciones de igualdad en los tribunales hasta la protección de todos los derechos humanos. Sin duda alguna, la justicia es un valor fundamental del derecho. Es el pilar sobre el cual se edifica la certidumbre de nuestras instituciones, coadyuvando al bien común y al orden público. Hablar sobre la justicia supone traer a discusión un concepto que produce controversia y reflexión. A pesar de lo complejo que resulta determinar su esencia, podemos delimitarla en una función muy importante que presta el Estado, que es justamente la impartición de justicia. Esta función está primordialmente a cargo del Poder Judicial y a pesar de frecuentes reformas legislativas a dicho poder a lo largo de la historia en nuestro país, el escenario actual nos enfrenta a diferentes desafíos significativos en esta materia, como la desconfianza en las instituciones, la impunidad y la misma falta de acceso. Simplemente observemos que de acuerdo a los datos del Latino Barómetro, en su penúltima edición, la población mexicana desconfía bastante del Poder Judicial, con una aprobación apenas del 24% y solo por encima del Congreso de la Unión y los partidos políticos. El Poder Judicial es uno de los tres poderes que conforman la tríada de la teoría de la división de poderes o bien de la división de funciones, si así se quiere. Y desde una óptica estrictamente normativa, el Poder Judicial tiene la función esencial de asegurar la estabilidad del sistema político. En las delimitaciones del Estado constitucional, el Poder Judicial, esencialmente los tribunales constitucionales, conforman una pieza invaluable para los engranajes del desarrollo óptimo de la vida humana, en virtud de que dentro de sus funciones se halla la interpretación de la Constitución y, desde luego, la resolución de controversias jurídicas entre particulares o entre particulares y autoridades. En pocas palabras, el Poder Judicial es el guardián de la Constitución, como ya en su momento lo han debatido juristas de la talla de Carl Schmitt y Hans Kelsen, entre otros. Tomando en cuenta que el Poder Judicial responde al reclamo de justicia de las y los mexicanos, el pasado 5 de febrero, el titular del Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de Diputados un paquete de iniciativas y reformas constitucionales, entre las que destaca las iniciativas en materia de reformas exactamente para el Poder Judicial. En principio, el propósito de la reforma consiste en modernizar en términos funcionales y estructurales a este poder, en miras de una actuación más eficiente y cercana a la ciudadanía. Al tratarse de un tema vital para el Estado mexicano, se han organizado foros de diálogos nacionales para la reforma, en los que se analizan, discuten y debaten dichas iniciativas. La Universidad Nacional Autónoma de México, íntimamente ligada al futuro y progreso del Estado mexicano, tiene un compromiso ineludible con la solución de las grandes problemáticas que enfrenta nuestro país. La UNAM
está plenamente consciente de que su labor trasciende las aulas y los laboratorios. Por ello, como institución de carácter social, asume con responsabilidad el análisis crítico de su propia realidad nacional. Bajo esta coyuntura, se han convocado los foros universitarios sobre la reforma judicial, los cuales se llevarán a cabo esta semana del 29 al 1 de agosto, con el objetivo de examinar y discutir de manera libre y plural el contenido de la iniciativa. En estos foros universitarios participarán destacados académicos y juristas de primer plano a nivel nacional. Es urgente reflexionar sobre la viabilidad de la reforma por varios motivos. Su impacto en la independencia judicial, la eficacia y eficiencia en la administración de justicia, la transparencia y rendición de cuentas, la influencia en la política y en la sociedad, así como la evaluación de la justicia. Resulta imprescindible mirar la experiencia comparada para evitar la fragilización de la independencia judicial, concepto que implica la ausencia de influjos externos de carácter político o económico, pues cuando el Poder Judicial no goza de independencia y existe una subordinación a intereses ajenos o privados, se corre el riesgo de que la justicia se trastoque en un instrumento de dominación y control. Finalmente, reiterar que en este espacio de diálogo y reflexión se hará una exploración integral de los diversos aspectos e implicaciones a la reforma al Poder Judicial. Quiero subrayar que la independencia del Poder Judicial no es un lujo, sino una condición sine qua non para el buen funcionamiento de nuestra democracia constitucional. Muchas gracias por su escucha. Escuchemos la intervención del doctor Diego Valadez Ríos. Con su permiso, señor rector, saludo a las personalidades integrantes de la mesa, las señoras directoras y el señor director, el señor abogado general, señoras y señores colegas. Felicito por este foro al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, a las autoridades de las instituciones universitarias convocantes, al abogado general, coordinador del esfuerzo, y a los participantes. Asimismo, agradezco profundamente la oportunidad de expresar mis puntos de vista en esta sesión inicial. A lo largo del tiempo, en México hemos acumulado muchas esperanzas fallidas. Una de ellas concierne a la justicia. En esta materia necesitamos una reforma razonada, seria, completa. Se debate una propuesta de reforma constitucional anunciada como decisión irrevocable que pretende promover la imparcialidad, garantizar la independencia, combatir la corrupción y mejorar la calidad en la impartición de la justicia. Estos objetivos se hacen depender de varias medidas, entre las que sobresalen 3. Seleccionar a los juzgadores por elección popular, reducir sus ingresos y someterlos a un órgano disciplinario que censure sus sentencias. Tales providencias no resolverán los problemas existentes
y en cambio derogarán avances logrados a lo largo de décadas. No hay soluciones perfectas, pero sí hay mejores y peores soluciones. El país necesita y merece escuchar todas las voces interesadas en opinar de manera libre e incondicionada y darse tiempo para reflexionar. Para identificar remedios eficaces en el combate a la impunidad, los juzgadores tienen que ser oídos con atención y respeto, no como formalismo sin consecuencias. Los juzgadores saben dónde están los escollos y las trampas. La impunidad debe ser desterrada. A ella contribuyen múltiples factores. Uno de ellos resulta de normas vigentes que convierten a culpables en inocentes. Si los agentes del Estado violan los procedimientos debidos por arbitrariedad, por error o por connivencia con los delincuentes, obligan a los juzgadores a nulificar evidencias incriminatorias como armas, droga, dinero y otras pruebas más. En muchos estados constitucionales, la impartición y administración de justicia es satisfactoria para sus sociedades. En ninguno de ellos se aplican medidas semejantes a las que se han propuesto para regir entre nosotros. Nadie puede ofrecer evidencias de que la elección popular sea una garantía de honorabilidad y de capacidad de los elegidos. La elección popular es un instrumento de la democracia, pero no es toda la democracia. Una elección expone a candidatos a presiones políticas. Este no es un escenario ideal para los juzgadores. Además, en México, muchos aspirantes a cargos electivos son víctimas de acciones delincuenciales que suelen quedar impunes. Es inexplicable que se pretenda someter a los juzgadores a esos intereses y peligros. Comprometer la independencia de los poderes judiciales federal y locales dejaría sin defensa los derechos fundamentales en el país. Sería una derogación parcial de las garantías constitucionales y contravendría acuerdos internacionales suscritos por el Estado mexicano, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana. Las elecciones judiciales también propiciarían estrategias similares a las esgrimidas con motivo de los comicios federales recientes. Nos acercamos a un desenlace insólito, opuesto a la Constitución, que consiste en que con el 54% de los votos se disponga del 74% de la representación nacional y que al 46% de los electores se les asigna apenas el 24% restante de esa representación. El derecho a la igualdad se aproxima a una crisis. Las minorías parlamentarias perderían sus derechos, pues no reunirían el 33% requerido por la Constitución para formular acciones de inconstitucionalidad, haciendo, por tanto, ineficaz lo dispuesto por el artículo 105 constitucional. Durante la dictadura porfiriana y la hegemonía de partido, se tuvo el control completo de los procesos electorales. Un pragmatismo mínimo llevó a preservar algunos espacios para la libertad y la seguridad jurídica a través del juicio de amparo.
La elección de juzgadores abriría el camino para la concentración absoluta del poder. Si se produjera, sería inevitable un desenlace adverso para los derechos fundamentales en México. Para anticipar lo que podría venir, veamos la experiencia de Bolivia. En diciembre pasado, el Tribunal Constitucional de ese país emitió una declaración prorrogando su ejercicio, dijo, hasta que se elijan y posesionen las nuevas autoridades. Bastó el ardid parlamentario de no aprobar la lista de candidatos para integrar al tribunal, para de esa forma perpetuar a los juzgadores en sus cargos. Tiempo atrás, ese tribunal había autorizado la reelección presidencial en contra de lo establecido por la letra expresa de la Constitución de Bolivia. Un dato adicional. Pese a la andanada política en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un indicador internacional referente a la confianza en las instituciones registra que en 2023 el 51% de los mexicanos confiaban en la Suprema Corte de Justicia, mientras que solo el 22%, el 53 aquí, el 51 aquí y el 22% de los bolivianos expresó su confianza en el Tribunal Constitucional que la población había elegido. La iniciativa no alude a una auténtica reforma de la justicia y mantiene el atavismo de un Estado carente de política en esa materia. Y digo atavismo porque es un problema que nos viene de décadas, por no decir de siglos. Una política de justicia puede incluir al menos las siguientes acciones que planteo ante ustedes. Medir la eficacia de la función jurisdiccional. Evitar que la justicia siga expuesta al caciquismo político y a las presiones de la delincuencia organizada. Definir una proporción adecuada entre el número de juzgadores y el de justiciables. En Costa Rica se cuenta con 25 jueces por cada 100,000 habitantes, mientras que aquí solo tenemos 5. La ratio corresponde a la quinta parte en lo que respecta a nosotros. Advertir que más de 2,000 escuelas de derecho en México presentan un nivel académico reprobado, por lo que defraudan las expectativas de la juventud deseosa de aprender. Sus egresados carecen de conocimientos para la abogacía. Promover que el foro sea más homogéneo. Falta una colegiación obligatoria que permita certificar la capacidad profesional y la idoneidad ética de los litigantes. Conocer cuánto dura cada juicio en cada entidad por cada especialidad y determinar las causas de su lentitud e identificar los remedios. Evaluar el sistema de justicia acusatoria adoptada hace 16 años y el impacto en la impunidad por las diferencias entre los fueros federal y local. Y además, auspiciar nuevos derechos fundamentales, como la interdicción de la arbitrariedad, el derecho a la verdad y el derecho al lenguaje claro en los instrumentos legales y en las actuaciones administrativas y jurisdiccionales. En cuanto a una genuina democratización de la justicia, son posibles medidas como las siguientes: admitir el pluralismo
en las propuestas para la designación de los juzgadores constitucionales, escuchando a la academia, al foro, a la propia judicatura y a los organismos públicos y privados concernidos con los derechos fundamentales. Construir espacios para que los usuarios de los servicios públicos y los destinatarios de algunas funciones públicas, como la de la justicia, puedan observar esos usuarios, su funcionamiento e interactuar con los funcionarios de manera institucional. Estandarizar prácticas dialógicas jurisdiccionales mediante audiencias sistemáticas a las personas interesadas en opinar sobre cuestiones litigiosas, conocida como amicus curiae. Introducir procedimientos aleatorios en la adscripción de los juzgadores. Impulsar con mayor decisión los juicios abreviados y fortalecer los medios alternativos para la solución de controversias. Fomentar la justicia, la cultura jurídica a través de medios formales e informales de educación y difusión. Realizar estudios de impacto normativo y jurisdiccional para conocer la eficacia de las leyes, los reglamentos y las sentencias. Diseñar, finalmente, instrumentos dinámicos de acceso a la justicia. Las comisiones de derechos humanos podrían ser el punto de partida para una nueva modalidad institucional. Señoras, señores, colegas, el Estado constitucional representa el triunfo de la razón. El derecho es el deber ser, la política es el hacer. En un Estado constitucional, el derecho y la política se complementan. Cuando derecho y política se enfrentan, prevalece el derecho, reitero, en un Estado constitucional. La fractura de los equilibrios institucionales genera entropía. La justicia, como función del Estado, consiste en dirimir los conflictos con lealtad a la ley, actuando en forma independiente, objetiva, imparcial, diligente, transparente y honesta. La independencia de los juzgadores es un derecho de los justiciables. Los juzgadores deben actuar sin sesgos ideológicos. La justicia no se imparte poniendo al pueblo contra el pueblo. En el Estado constitucional, el poder político respeta a los juzgadores. Los tribunales no deben convertirse en pequeñas asambleas políticas. En los estados constitucionales no existe la justicia por aclamación, por encargo mayoritario o por comisión política. La democracia es un orden colectivo libre y responsable, no un pretexto para cancelar la independencia de los juzgadores, conculcar las libertades de los justiciables o abolir la seguridad jurídica. Quien derruye las instituciones para los demás, las derruye para sí mismo. Goya acertó cuando dijo: el sueño de la razón produce monstruos. Por todo, nuestra función como universitarios, y me aplauso al rector y a las autoridades por haber convocado al foro, consiste en mantener la voz de la razón. Que así sea y que haya mucho éxito en este foro. Muchas gracias.
Tiene la palabra la doctora Mónica González Contró. Doctor Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Saludo también al abogado general, el maestro Hugo Concha Cantú, a la directora de la Facultad de Derecho, la doctora Sonia Venegas Álvarez, al doctor Diego Valadez Ríos, investigador emérito de la UNAM, también al doctor Fernando Macedo Chagoya, director de la FES Aragón, a la maestra Nora Goris Mayans, directora de la FES Acatlán, y a todas las personas que nos acompañan, a las personas que participarán a lo largo de estos 4 días en estos foros y al público interesado en que nos acompaña el día de hoy. El foro que se inaugura hoy tiene como finalidad poner sobre la mesa el debate académico de la reforma al sistema de justicia. Quisiera colocar algunas ideas para abonar a la discusión desde una perspectiva teórica. Por ello, en mi opinión, la pregunta que debe orientar la reflexión sobre cualquier reforma del Estado es: ¿cuál es el fin del Estado? Es decir, de nuestra organización política. Ello debe incluir a todos los poderes del Estado y este foro se centrará en el sistema de justicia y en concreto en el Poder Judicial. Desde la perspectiva del Estado constitucional, del Estado democrático de derecho, el fin del Estado es garantizar la vida, la dignidad y la libertad de las personas. El Estado existe en función de las personas y comunidades, debiendo asegurar que cada una pueda vivir y desarrollarse de acuerdo con lo que libremente elija. El Estado debe garantizar el bienestar, por ejemplo, la educación y la salud, y las condiciones de igualdad que hagan posible que cada uno cuente con lo necesario no solo para vivir, sino para realizar su plan de vida. Por ello debe garantizar lo que hoy conocemos como derechos humanos, que, como sostienen muchas personas especialistas, constituyen el elemento fundamental de lo que se considera justo. Los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, colectivos y hoy, recientemente, el derecho a la transparencia, a la información, los derechos de las nuevas generaciones, entrañan hoy la concreción del concepto de justicia a la que debe responder el Estado. Pero permítanme una breve digresión histórica para comprender el momento en que vivimos hoy desde la perspectiva del debate sobre la justicia. El Estado moderno, tal como lo conocemos actualmente, se desarrolla principalmente a partir del siglo XVIII, en el contexto de la Ilustración europea y como reacción al absolutismo. Los autores contractualistas plantearon el modelo del contrato social para legitimar el poder, en el que el hombre, en estado de naturaleza, cedía al Estado la posibilidad de utilizar la fuerza para reivindicar sus derechos a cambio de seguridad. Surge así la idea del monopolio del uso de la fuerza, elemento central de los estados en el mundo occidental. Así, el poder soberano era el único legitimado para hacer cumplir la ley, decidiendo a quién correspondía la razón en cualquier controversia. A lo largo de los siguientes siglos, este modelo derivó en los estados democráticos, en los que la soberanía se deposita en 3 poderes que ejercen cada una de las funciones que conlleva el Estado de Derecho: la creación, la aplicación de la ley y la resolución de los conflictos. Estas ideas fueron en buena medida el detonante para la reivindicación de la soberanía independiente de nuestro país e inspiraron a nuestra primera Constitución como nación independiente, la Constitución de 1824, cuyo bicentenario conmemoraremos el próximo 4 de octubre. Como es lógico suponer, a lo largo del tiempo, el modelo emanado de la Ilustración fue modificándose para responder a las necesidades de los tiempos. Es necesario destacar que la propuesta original del contrato social consideraba hoy únicamente a los varones adultos propietarios, porque a lo largo del tiempo diversos grupos fueron reivindicando su inclusión en los derechos que reconocía el Estado: mujeres, minorías raciales, personas indígenas, etc. Con ello, la idea del contrato social se fue transformando. Hoy en día el pacto social tiene como fundamento los derechos humanos.
A partir de la idea de la universalidad de los derechos, que implica el reconocimiento de que todas las personas somos iguales y por tanto tenemos los mismos derechos, el Estado y el poder político se legitima. Por ello, las constituciones no admiten cualquier contenido, sino que deben reconocer los derechos que nos hacen iguales y establecer los mecanismos para garantizarlos. Los poderes estatales también deben organizarse en torno a estos derechos, tal como establece nuestro artículo 1 constitucional. Los derechos humanos no están supeditados a ninguna otra condición que no sea la de ser humano. Lo anterior no resulta sencillo, pues es evidente que en toda sociedad existen fuertes asimetrías de poder político, económico, social, jurídico, que tienen como efecto que algunas personas y grupos se encuentren en condición de desventaja y por tanto sean vulnerables a que sus derechos no sean reconocidos y satisfechos. Esta desventaja puede derivar de un criterio numérico, es decir, ser una minoría invisibilizada como lo fue y siguen siendo los pueblos originarios, la comunidad LGBTIQ+, las personas con discapacidad, entre otras. Pero también hay personas que tienen una vulnerabilidad jurídica, pues al no tener derechos de participación política no pueden ver reflejados sus intereses en los órganos que representan a quienes sí gozan de la ciudadanía. Tal es el caso de las niñas y los niños o de las personas migrantes. En este contexto, cabe preguntarse por la función del Poder Judicial siguiendo las líneas del fin del Estado. El Poder Judicial, al igual que los demás poderes, tiene como fin último la garantía de los derechos humanos y la Constitución en los asuntos que se le plantean. Y dentro de esta importante función debe destacar el garantizar los intereses de las personas en condición de desventaja por razones de minoría numérica o de vulnerabilidad jurídica. Son los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que nuestro país es parte, el fin último de cada decisión judicial. Para ello, una condición indispensable, como ya se ha dicho, es la independencia judicial. La persona juzgadora debe tomar decisiones con base exclusivamente en la ley y en la Constitución, pero no en la aplicación ciega como se pretendió mucho tiempo, sino considerando las circunstancias de exclusión histórica de personas y grupos como pieza clave para alcanzar la justicia. Mucho habría que decir sobre los elementos indispensables para la independencia judicial y sobre la necesaria división de poderes, temas que estoy segura serán abordados a lo largo de los siguientes días por las expertas y expertas de las 4 entidades académicas que imparten docencia y realizan investigación en materia jurídica que participarán en la mesa de discusión. Una reflexión final. La Universidad Nacional es también una institución del Estado y como tal comparte sus fines, el trabajar por una sociedad más justa en la que se garantice la igualdad y el bienestar y en donde cada una de las personas y grupos vean garantizados sus derechos y libertades. A ello se orientan sus funciones sustantivas. Este foro constituye un aporte desde nuestro quehacer a partir del análisis académico de las iniciativas y la generación de propuestas con un enfoque plural y libre, tal como corresponde a nuestra vocación universitaria. Muchas gracias. Escuchemos a continuación las palabras y declaratoria inaugural del doctor Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días. Doctor Diego Valadez Ríos, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas, muchas gracias por acompañarnos. Maestro Hugo Alejandro Concha Cantú, abogado general de nuestra universidad. Doctoras Sonia Venegas Álvarez y Mónica González Contró, directoras de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad. Maestra Nora del Consuelo Goris Mayans, directora de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Maestro Fernando Macedo Chagoya, director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Saludo también
al licenciado Raúl Arsenio Aguilar Tamayo, secretario de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, al doctor Máximo Carvajal, decano del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho y presidente del Tribunal Universitario, y a todas y a todos ustedes, apreciados colegas universitarios, miembros de las 4 comunidades que integran la gran comunidad jurídica de nuestra universidad, la Facultad de Derecho, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la FES Acatlán y la FES Aragón. Me complace profundamente darles la más cordial bienvenida a la Universidad Nacional Autónoma de México para la inauguración de los foros sobre la reforma constitucional en materia de justicia. Aprecio enormemente la presencia de distinguidas y distinguidos académicos, juristas, investigadores, miembros de la comunidad universitaria y representantes de la sociedad civil, quienes juegan un papel fundamental en este evento. Nos encontramos en un evento crucial para nuestro país. La coyuntura social y política actual nos presenta un escenario único para construir un consenso en torno a un tema tan apremiante y complejo como lo es la impartición de justicia en México, un pilar vital de cualquier sociedad democrática contemporánea. Sin embargo, a nivel nacional hemos enfrentado grandes retos estructurales en este ámbito, producto de largos y complejos procesos históricos. Es por ello que este evento representa una oportunidad única para reflexionar y dialogar sobre las reformas necesarias que refuercen y mejoren el sistema de justicia mexicano. En ese sentido, es necesario solucionar estas problemáticas para garantizar la consolidación de un Estado de Derecho robusto e inclusivo. La percepción de impunidad, la corrupción y la falta de acceso a la justicia son problemas que han minado la confianza de las y los ciudadanos en las instancias públicas encargadas de velar y salvaguardar los derechos fundamentales a lo largo de varios momentos de nuestra historia. Por ello es indispensable que mediante reformas efectivas y nítidas se fortalezca la confianza en el sistema judicial y sus diversos actores. La UNAM, comprometida con el conocimiento, la verdad y la justicia, se enorgullece de ser anfitriona de este diálogo constructivo. Es imperativo que desde esta casa de estudios se promueva un debate amplio y crítico sobre cómo podemos transformar nuestro sistema judicial para que sea más justo, accesible, eficiente y transparente. Durante los próximos días se abordarán temas fundamentales para la reforma judicial en 7 diferentes mesas que comprenden temas como el fortalecimiento de la autonomía del Poder Judicial, la claridad y apertura en los procesos judiciales, la garantía de un acceso equitativo a la justicia, las estrategias para combatir la corrupción y la incorporación de las mejores prácticas internacionales y cómo pueden ser adaptadas a nuestro contexto. Estos foros representan un espacio de diálogo, reflexión y consulta, donde la diversidad de voces y perspectivas es esencial para repensar y diseñar una reforma que responda a las necesidades y expectativas de todas y todos los mexicanos. Es primordial que consideremos la independencia judicial y la división de poderes como ejes centrales de este intercambio de ideas, pues son la garantía para que las decisiones de las y los jueces se basen en el derecho y la jurisprudencia y no en presiones externas o intereses de grupo. Como bien recordaba la doctora Mónica González Contró, estamos cumpliendo 2 siglos de haber optado por la forma de gobierno republicana, representativa y federal. Sin duda han sido 2 siglos de una evolución política azarosa, en donde queda pendiente todavía consolidar plenamente el federalismo y la división de poderes. En ese sentido, no puede haber retrocesos en estas materias. También se debe asegurar que las y los funcionarios judiciales cuenten con los saberes, las habilidades, las condiciones y las herramientas necesarias para ejercer su labor con autonomía, ética y profesionalismo. Por estas razones, la justicia debe ser asequible, visible y entendible para todas y todos. El acceso a ella es un derecho humano inalienable. Sin embargo, en muchas regiones de nuestro país es prácticamente inexistente para muchas personas, especialmente para las más vulnerables. Para lograrlo, debemos concebir y planificar políticas públicas que aseguren que todas las personas, de manera universal,
puedan acceder a una justicia pronta y expedita. Asimismo, la lucha contra la corrupción debe ser una prioridad, pues erosiona la legitimidad de nuestras instituciones. Por ello, se necesitan establecer controles y sanciones efectivas para erradicar esta práctica. En este contexto es significativo tomar en cuenta las lecciones aprendidas de otros países. El intercambio de experiencias y la adopción de buenas prácticas internacionales pueden enriquecernos y ofrecernos soluciones innovadoras para nuestros propios desafíos. También es relevante fomentar la participación ciudadana en este proceso de reforma. La sociedad civil debe estar involucrada activamente en la creación de un sistema de justicia efectivo. Paralelamente, debemos impulsar una mayor educación en derechos y deberes entre la población. Una ciudadanía informada puede exigir y contribuir a una justicia efectiva. En su rol educativo, autónomo y comprometido con la libertad de cátedra, la Universidad de la Nación tiene una responsabilidad insoslayable en la construcción y divulgación de estos conocimientos. A lo largo de estas jornadas de trabajo, contaremos con la participación de distinguidas y distinguidos expertos, quienes compartirán sus saberes y experiencias con nosotros. Sin duda, sus aportaciones serán de gran valor para el diseño de una reforma judicial que responda a las demandas de nuestra sociedad. Quiero reiterar el compromiso de la Universidad Nacional Autónoma de México con la justicia y el bienestar de nuestro país. Estas discusiones son una manifestación más de nuestra responsabilidad social y de nuestra misión para contribuir a crear una nueva ruta de desarrollo más justa, igualitaria, sostenible y equitativa. Es nuestro deseo que los diálogos y deliberaciones realizados aquí sienten las bases para futuras iniciativas que se generen y evalúen en colaboración con todos los sectores de nuestra sociedad y las estructuras gubernamentales. Agradezco nuevamente su presencia y les deseo mucho éxito en los trabajos que hoy iniciamos. Les invito a sumarse plenamente en este ejercicio democrático y plural y a aportar sus ideas y reflexiones con plena libertad y con un espíritu constructivo. Y sin más, siendo hoy, día 29 de julio de 2024, las 10 de la mañana con 28 minutos, es para mí un honor declarar formalmente inaugurados los foros sobre la reforma constitucional en materia de justicia. Que este espacio sea propicio para el diálogo fructífero y la generación de propuestas que fortalezcan nuestro sistema judicial en beneficio de todas y todos los mexicanos, de la consolidación de nuestro Estado de Derecho, de nuestro Estado democrático y, por supuesto, del equilibrio de poderes que necesita la salud de la República. Por mi raza hablará el Espíritu. Es así como damos por terminado este acto inaugural. Los invitamos a permanecer en su lugar para dar inicio con la mesa número 1, integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que será moderada por la doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas. A todas y todos ustedes, muchas gracias. Muy buenos días.
Concluye así esta ceremonia de inauguración del Foro Reforma Constitucional en materia de justicia, donde escuchamos diferentes puntos que serán analizados y tocados por los especialistas universitarios a lo largo de 4 días, pero también nos quedamos con varias reflexiones que nos tocan como universitarios y como ciudadanos para informarnos a lo largo de los toca pues como individuos. Terminamos así la inauguración y los invitamos a que se queden con nosotros aquí en TV UNAM. Después de una pausa seguiremos hablando sobre este tema y estaremos listos además para ser testigos de la primera mesa que tendrá como título Integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siga con nosotros aquí en la señal de TV UNAM.